buenos días, sean bienvenidos a Encuentro, el programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Yo soy Andrea Bejarano y estos son nuestros titulares. Socializamos cómo quedó conformado el pliego de solicitudes unificado del sector educativo, luego de que las organizaciones sindicales de la educación unificaran sus peticiones. En esta semana, los trabajadores públicos de Bogotá y el Magisterio del Valle del Cauca adelantaron paros para reivindicar derechos fundamentales, entre ellos la salud. Salarios docentes justos y dignos, una variable pedagógica clave para mejorar la calidad de la educación en las instituciones públicas. Inició la negociación colectiva del sector educativo tras la unificación de solicitudes en un solo pliego. Por primera vez se puede llegar a un hito que brinde acuerdos benéficos para el sector educativo en todas las áreas, desde preescolar hasta educación superior. El decreto 243 cambió la regulación y organización de la negociación colectiva del movimiento sindical con el gobierno nacional en 4 ámbitos: sectorial, nacional, territorial y singular. En este contexto, FECODE, al representar al magisterio y trabajadores de la educación, pasó a negociar bajo la categoría sectorial, es decir, en un sector que también agrupa a las organizaciones sindicales que pertenecen a la educación. ¿Cómo nace el pliego unificado? Cumpliendo con el decreto, FECODE radicó su pliego de peticiones el 31 de marzo ante el Ministerio de Educación Nacional. Lo mismo hicieron otras organizaciones sindicales que representan a trabajadores de otras áreas de la educación, incluyendo educación superior y del personal administrativo. La federación consolidó un diálogo fraterno con ASPU, Sintraunicol, USDIDEA, Sindodic, Fendidoc, FEDECO, Ultradec y Sintrenal, para lograr la unificación de los pliegos en un solo documento llamado Pliego de Solicitudes Unificado del Sector Educativo, el cual tiene 3 apartes integrales. Capítulo 1. Educación preescolar básica, primaria y media. Capítulo 2. Educación superior. Capítulo 3. Personal administrativo del sector educativo. Para la conformación de la Comisión Negociadora Unificada se aplicó el decreto 243, que establece que se organiza a partir de los censos de las diferentes organizaciones sindicales, lo que llevó a que en la mesa estén aquellas con número representativo de afiliados y afiliadas, para un total de 23 integrantes y 5 asesores. Por FECODE asisten directivos del comité ejecutivo de ambos estatutos. ¿Y qué pasó con el pliego de FECODE? El pliego presentado originalmente por FECODE fue incorporado en el pliego unificado y sigue siendo parte fundamental de este. Esto se debe, entre otras razones, a que el documento inicial recoge las necesidades y exigencias de la educación pública y del magisterio. El resultado de este ejercicio es un pliego fuerte que comprende educación inclusiva, básica, media, preescolar 3 grados, escuelas normales, técnicas y diversificadas, etnoeducación, rural, jóvenes y adultos, áreas y cargos, incluyendo docentes directivos, orientadores de apoyo y PTA, además de plantas en provisionalidad y cambios en el concurso de ingreso. Este proceso representa un paso hacia la unidad sindical del sector educativo y una apuesta por una negociación colectiva más coherente, representativa y eficaz, dando como resultado un pliego mucho más amplio y sólido. Por otro lado, el 16 de abril se instaló formalmente la mesa de negociación del pliego unificado del sector estatal, con presencia de las diferentes centrales, incluyendo a FECODE como parte de la CUT, los Ministerios de Trabajo y de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y Función Pública. La negociación inició oficialmente el martes 22 de abril, cuando se definió la metodología de trabajo y se acordó arrancar con el tema salarial, donde la propuesta de las centrales es 5% adicional al IPC 2024 de 5,2%. Por su lado, el Gobierno Nacional presentó el miércoles su informe sobre el panorama fiscal y las proyecciones económicas. Entonces, el debate ya arrancó, ante lo cual se esperan resultados prontos, especialmente porque el Comando Nacional Unitario insistió en la necesidad urgente de avanzar en la negociación, priorizando el respeto de los derechos laborales. Gran
Grandes jornadas paralelas sacaron a miles de docentes a las calles en Bogotá. La ADE le exigió a la alcaldía de Galán que respete los derechos ciudadanos. Por su parte, el SUTEP inició un paro de 48 horas desde el Valle del Cauca que terminó en la ciudad de Bogotá. Y por otro lado, Asodegua inició un cese de actividades por los derechos de la educación. Bogotá fue escenario el jueves pasado de movilizaciones lideradas por la ADE y el SUTEP en defensa de los derechos del magisterio y la ciudadanía, en el marco de un paro distrital de 24 horas convocado por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, junto a la CUT Bogotá Cundinamarca, Sintraesde, Sindistritales y más sindicatos y organizaciones sociales, marcharon hasta una plaza de Bolívar abarrotada, rechazando las políticas del alcalde Carlos Fernando Galán y su modelo de ciudad sin garantías sociales. Estamos acá en la lucha hoy en el distrito, en el marco de un paro distrital que queremos que sea cívico, contra las políticas que el gobierno de Galán está implementando desde que se posesionó. Una política de austeridad y no hace sino tercerizar las entidades públicas, las privatiza. Lo que pasa es que de forma sistemática la alcaldía y al mismo tiempo la Secretaría de Educación no están permitiendo que se hagan este tipo de movilizaciones, que se participen en plantones o en cualquier actividad sindical. La movilización envió un mensaje claro a la administración distrital. No aceptan persecuciones y no permitirán la privatización de la educación pública. A su lado estuvieron también pensionados ciudadanos y trabajadores de otros sectores. Yo voy acompañando al magisterio en su lucha fiel y permanente contra esta alcaldía y por la defensa de sus derechos. Siempre será una conquista y una razón de ser por parte nuestra la lucha desde la calle. El SUTEP realizó un paro departamental de 48 horas, iniciando el miércoles con asambleas y marchas en el Valle del Cauca, y el jueves se movilizó a Bogotá en caravanas para protestar frente a la FIDU Previsora por fallas graves en la atención en salud, como retrasos en cirugías, falta de medicamentos y demoras en autorizaciones. Este paro no era en contra del gobierno, este paro es específicamente en contra de la corrupción al interior de la FIDU Previsora. Una FIDU Previsora que está desfalcando el fondo del magisterio, una FIDU Previsora que ha incumplido con los acuerdos que se firmaron y del nuevo modelo de salud del magisterio. Como resultado de la protesta, lograron una reunión ese mismo día con la FIDU Previsora, la cual asumió compromisos concretos. Estamos pendientes de una serie de reuniones que el doctor Aldo Cadena, en vista de lo que ha sucedido, va a hacer in situ. Y esperamos que con estas inquietudes que hemos planteado, soportadas documentalmente, pues se pueda brindar que a partir de esta experiencia se puedan corregir ciertas situaciones en los modelos de contratación. FECODE respalda estas jornadas y el cese de actividades iniciado el jueves por Asodegua en La Guajira, en exigencia del cumplimiento de acuerdos por la educación pública. Persisten alertas en Bogotá frente a la respuesta de la alcaldía y en el Valle por los compromisos de la FIDU Previsora. Saludo al Magisterio de Colombia. Compañero, decirte que el 0277, el que reemplazó el 1850, es una restitución del derecho de los maestros y las maestras de Colombia. Es de obligatorio cumplimiento y no importa qué tipo de jornada tiene el colegio, porque es jornada laboral, la jornada nuestra. 8 horas y 6 de permanencia en la mañana o en la tarde. También decirte que ya iniciamos las negociaciones. Comenzamos ya a instalar la mesa donde vamos a discutir los 5 ejes que aprobó el Comité Ejecutivo de FECODE y los 28 puntos. Los 15 ejecutivos vamos a estar representados en 10 maestros que van a estar ahí discutiendo los derechos y cerrar esa brecha de la educación de 200 años. Vamos a intentar sacar lo mejor posible en este gobierno del cambio. También decirte que hoy, que va a terminar la contratación del primer año del nuevo modelo de contratación, aspiramos que la FIDU Previsora no cometa los mismos errores que cometió hace un año. Hoy esperamos ver primero la red y después la contratación. Y que tratemos de acabar esos monopolios que se amarraron en el primer nivel y desde el primer nivel controlaron el segundo y el tercer nivel, los mismos prestadores de hace 34 años. Acabar con un negocio de tanto dinero
durante 34 años no es fácil. Y esto ha generado una serie de dificultades que le estamos pidiendo a los funcionarios de la fiduprevisora que cumplan con lo que tienen que cumplir y que se aplique el acuerdo 03 y que nos permita desde el primer nivel nosotros poder tener la libre escogencia de nuestro prestador. Le pedimos el favor a la fiduprevisora no cometer los mismos errores. Maestros y maestras, seguimos en la lucha, seguimos haciendo la tarea. Hablamos con la portavoz del sindicato mayoritario de Valencia, España, Beatriz Cardona y Prats, específicamente sobre el proyecto de cooperación que se adelanta con FECODE, que busca que más mujeres tengan mayor injerencia en cargos de liderazgo y conozcan sus derechos sindicales. Hablamos con la portavoz del Sindicato Mayoritario de Valencia, España, Beatriz Cardona y Prats, con el fin de dar a conocer a todos los y las maestras el desarrollo del proyecto de cooperación que busca que cada vez más mujeres sean conscientes de sus derechos, que puedan tener formación sindical y que puedan asumir roles de liderazgo. FECODE y la Intersindical Valenciana trabajan este proyecto de continuidad para fortalecer el movimiento sindical de género entre las dos organizaciones, principalmente dialogando y construyendo estrategias conjuntas que permitan asumir con compromiso el liderazgo de las mujeres docentes. Este es un momento muy importante para la profesión docente, ya que tenemos un rearme del neoliberalismo, del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo y del fascismo que los maestros y maestras tenemos la obligación de luchar desde las aulas. Las mujeres docentes han logrado avanzar en cerrar brechas salariales, precarización laboral e igualdad de oportunidades de ascenso, pero hay un largo camino por recorrer en otras esferas. Desde FECODE se lucha para concientizar sobre el feminismo en el movimiento sindical y así permitir visibilizar y exigir políticas que garanticen condiciones laborales equitativas. El feminismo es un movimiento global que llevamos muchísimas décadas reivindicando políticamente y socialmente que las mujeres debemos tener iguales derechos. Y en ese marco, el fascismo nos considera enemigas. El feminismo es enemigo del fascismo, porque desde el feminismo luchamos no solo por la igualdad de oportunidades, sino también por la igualdad de derechos de todas las personas y sobre todo, compañeras, luchamos por la emancipación de las mujeres trabajadoras, porque la clase trabajadora, la clase obrera no se podrá nunca emancipar, no se podrá nunca liberar si las mujeres trabajadoras no nos liberamos antes. Como parte del movimiento sindical en Colombia, FECODE tiene el compromiso con la equidad de género y la justicia social, entendiendo que no habrá una verdadera transformación ni una clase trabajadora emancipada si las mujeres siguen enfrentando la desigualdad, la discriminación, las violencias y la opresión. El programa Educación Diversa Flexible es una iniciativa que beneficia a jóvenes en condición de extraedad, puntualmente en Bogotá, en la localidad de Usaquén, en el barrio Los Pinos. Esta iniciativa beneficia a jóvenes que lastimosamente han quedado rezagados en la educación escolar. Todo comenzó entre 2017 y 2018 cuando la institución educativa Agustín Fernández CDD enfrentó una crisis. La falta de estudiantes amenazaba con cerrar sus puertas. En medio de la incertidumbre, el rector Eduardo Ramírez convocó a su equipo a presentar proyectos que revitalizaran la comunidad educativa. Fue entonces cuando en cabeza del docente Luis Alberto Cardoso nació este programa, pensado para aquellos niños y jóvenes que por múltiples dificultades no pudieron avanzar en el sistema educativo tradicional. En 2018, con 105 estudiantes, el programa echó a andar con ciclos 1 y 2 y 3 grados en ciclo 3. Su enfoque innovador radica en la base sobre la cual se cimienta educación física, danza, teatro, artes plásticas y tecnología. A partir de estas áreas se construyen las demás materias, generando un aprendizaje significativo y motivador.
El programa tiene otra característica fundamental, es que no tenemos en cada grupo más de 20 estudiantes, es decir, el grupo máximo son 20 estudiantes. No utilizamos cuadernos, utilizamos un portafolio que es un proyecto de vida y ese proceso nos permite a nosotros evidenciar cómo inicia nuestro estudiante y cómo termina el programa. De acuerdo con los estudiantes del colegio, gracias al programa de educación diversa y flexible, la institución se ha convertido en su segunda oportunidad, su segundo hogar, el espacio donde se sienten acogidos, entendidos y sobre todo con el impulso para construir sus sueños. Acá pues lo acogen a uno, o sea, como si fuéramos una familia todos. Y pues nos escuchan, digamos, nos preguntan, nos explican hasta que entendamos. Lo mismo que se llama diversa y flexible, tenemos dificultades o tenemos varias personas con diferentes, por decirlo así, problemas, ¿no? Y la experiencia ha sido muy buena, digamos, yo entré desde ciclo 3, que es sexto y séptimo. Aquí los profesores lo acogen a uno mucho. Me he sentido muy bien, me siento muy cómoda, por lo que somos poquitos, pues uno se siente más escuchado, nos prestan más atención. Con una jornada única de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, el colegio se convierte en su refugio y su motor de crecimiento. Hoy, con 110 estudiantes, el programa ha demostrado que la educación va más allá de los libros y las aulas convencionales. Aquí los maestros expertos en modificabilidad estructural cognitiva trabajan de la mano con los alumnos, guiándolos con paciencia y comprensión. Gracias a esta metodología, han identificado que muchos estudiantes no abandonaron la escuela por falta de interés o disciplina, sino por problemas de aprendizaje o difíciles situaciones familiares. Padres de familia han sido testigos de cambios profundos en sus hijos. Niños y jóvenes que antes estaban en riesgo, hoy tienen un propósito, pues la escuela los ha alejado de la violencia, las drogas y las calles, siendo un escenario donde se fortalecen las funciones cognitivas y las operaciones mentales. Bueno, un saludo a todos los maestros y maestras y a la comunidad educativa de nuestro país. Decirles que en el marco del decreto 243, el día martes anterior se dio la instalación de la mesa sectorial de educación con participación de 9 entidades sindicales, federaciones, que vamos en busca que con este gobierno podamos lograr de verdad esa dignificación de los docentes, de los directivos docentes, de los administrativos y de esos maestros y los educadores que hoy hacemos parte de este gran gremio magisterial. La próxima semana, el día 29, empezamos pues nuestro trabajo de negociación con el gobierno. Hacerle un llamado hoy al gobierno nacional en el cumplimiento del acuerdo 003. FECODE le ha apostado a la salud, FECODE le ha apostado a la vida. El departamento del Valle del Cauca, en el marco de su autonomía sindical, el día 23 y 24, convocó a un paro departamental, porque no queremos que hoy se arregle la situación, pero a la próxima semana tenemos el caos de que están cerrando los servicios. Queremos soluciones, pero soluciones de fondo para evitar este traumatismo que estamos viviendo en la salud del pueblo colombiano, de los maestros. Y FECODE le apuesta a la vida, y FECODE le apuesta a que el servicio de salud sea como está en el acuerdo 003. Yo por eso felicito a los compañeros de SUTE, mi sindicato, que hoy dieron muestra también de esa exigencia que hay que hacerle al gobierno. Compañeros, saludarlos, decirles que estamos acá en Costa Rica en un comité regional con el compañero Domingo. Luego se le dará la información de cómo nos juntamos los países en defensa de la educación pública para mayor financiación. En el marco del Foro por la Educación Pública, Mayor Financiación, la coordinadora de la Internacional de la Educación para América Latina insistió que las condiciones salariales no son solo un tema laboral, sino que por el contrario son la herramienta que fortalece la educación pública en el mundo.
Durante su intervención, la costarricense Gabriela Bonilla afirmó que los salarios docentes están directamente relacionados con el bienestar, la motivación y la permanencia del profesorado, factores que inciden de manera directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los resultados de los estudiantes. Agregó además que los estudios internacionales que demuestran que los sistemas educativos con mejores resultados son aquellos donde los docentes están bien remunerados y valorados por la sociedad. Por ello criticó las políticas de austeridad fiscal que, según ella, obedecen más a una falta de voluntad política que a limitaciones técnicas. Hoy acá en la mañana, en esta actividad con FECODE y ASPU, estábamos discutiendo las 59 recomendaciones que hizo Naciones Unidas para el futuro de la profesión docente. Son recomendaciones que no inventamos los sindicatos, las firmaron los gobiernos en febrero de 2024. Y la recomendación 55 específicamente mandata a los gobiernos a alejarse de las prácticas de austeridad en educación. Y dice claramente, hay que sacar a la masa salarial del sector público a las políticas de austeridad y de recortes. Frente a la preocupación de que mejorar los salarios docentes pueda afectar otras áreas del presupuesto educativo, Bonilla fue enfática en señalar que el problema no es técnico sino político. Insistió en que es una cuestión de prioridades fiscales y voluntad para garantizar el derecho a una educación digna. América Latina lo que está enfrentando son una larga lista de gobiernos que llegan al poder no para pensar cómo resolver la política pública, sino que llegan a administrar la deuda y llegan a administrar calendarios de pagos de deuda externa. Por eso estamos discutiendo que acá lo que hay de fondo es una decisión política de los gobiernos de ya sea seguir implementando mandatos externos de endeudarnos y usar todo el dinero de que podría estar financiando el Estado Social de Derecho, usar el dinero que debería estar dando los fondos para política pública, estamos usando esos dineros para pagar deuda e intereses de deuda. La coordinadora de la IAL también destacó que los países deben avanzar hacia sistemas tributarios progresivos, combatir la evasión fiscal y blindar el presupuesto educativo frente a los vaivenes políticos y económicos. En Colombia, cada vez más los medios alternativos dan la lucha para quedarse con un espacio dentro de la opinión pública. Frente a este panorama, Óscar Perdomo, editor de la revista Raya, nos cuenta el papel clave que juegan los medios alternativos frente al cercamiento mediático y la supresión de derechos. En un país donde más del 70% de los medios pertenecen a grandes conglomerados económicos, la comunicación alternativa se convierte en un vehículo fundamental para amplificar las voces silenciadas. Desde medios comunitarios y sindicales hasta plataformas digitales independientes, son iniciativas que defienden el derecho a una información plural, veraz, objetiva y con perspectiva de derechos. La comunicación alternativa tiene grandes retos. Principal de ellos es producir información, contenidos de calidad que logren irrumpir, que logren impactar en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda del conjunto de la sociedad. Es decir, contenidos que permitan competir con lo que se produce, con lo que se informa desde los medios corporativos de comunicación masiva. En la última década, Colombia ha visto un crecimiento de medios alternativos que nacen desde los territorios, las comunidades y el movimiento sindical y social. En este contexto, la comunicación sindical que lucha contra las voces dominantes se está haciendo un espacio y FECODE es un ejemplo de ello, a través de sus espacios radiales y productos audiovisuales que muestran una narrativa distinta centrada en la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. El país en su conjunto no cabe en la agenda que se impone desde los medios masivos de comunicación. Hay una inmensa mayoría del país que no está reflejado allí, no se siente representado. Esas voces necesitan recogerse, esas voces necesitan expresarse y esas voces tienen que sentirse identificadas en esos proyectos comunicativos. El camino no ha sido fácil, sin embargo, estas iniciativas han sabido posicionarse gracias a su capacidad para conectar con la realidad de las comunidades y generar contenidos con valor social, pese a la falta de financiación, las barreras del algoritmo digital y, en muchos casos, la estigmatización. De la pelea
va a estar centrada en poder llevar información más allá de lo que el algoritmo permite que la gente vea. Lo alternativo que generalmente está en el ámbito de lo digital, tienen el reto de poder competir con eso siendo muy creativos en las estrategias. Unas de ellas, pensarse contenidos más allá de los públicos a los que estamos acostumbrados a hablar. El reto ahora es ampliar el alcance, hablarles a nuestros públicos y consolidar una red nacional de medios que defienda los intereses del pueblo colombiano. Una comunicación que no solo informa, sino que forma, organiza y moviliza. Buen día, compañero maestro. Desde la Federación Colombiana queremos convocar al gremio en general, a la clase trabajadora, para que el próximo 1 de mayo salgamos a las calles a marchar, a mostrar nuestra fuerza laboral, a mostrar nuestra fuerza sindical y decirle al gobierno y a la sociedad que el magisterio, que la clase trabajadora está reinando y seguirá reinando en nuestro país. Segundo, hacerle un llamado a los entes de control, a las autoridades gubernamentales, con el fin de proteger y preservar la vida de nuestros dirigentes sindicales, tanto de las centrales como de la federación, que en los últimos días han sido víctimas de amenazas por las redes sociales. Tercero, un llamado a las diferentes IPS para que se presenten, para que aporten, para que ingresen a conformar la red de servicio de salud para la prestación del servicio al magisterio colombiano. La verticalidad se acabó. Los operadores que manejaban los contratos son cosa del pasado. En este momento, las IPS que deseen participar pueden colocar su nombre para que la fiduprevisora haga el estudio técnico, jurídico, financiero, administrativo y contable y declare si son aptas para que nos la presenten al Consejo Directivo del FOMAT, y desde allí se pueda dar las recomendaciones necesarias para que dichas empresas que quieran con oportunidad, con calidad, con exclusividad, prestarle el servicio al magisterio, lo puedan hacer de forma idónea y de manera directa, para que los pagos los perciban inmediatamente. Otro elemento importante para decirle a los maestros que no han recibido sus intereses a las cesantías, que el 9 de abril salió un listado y que ese listado empezó a hacerse efectivo a partir del 14. Si el compañero deja vencer el mes, esos recursos serán devueltos nuevamente a la fiduprevisora. Entonces, el llamado para que estemos pendientes los compañeros que no han recibido intereses a las cesantías. Este es el segundo corte. Vendrán otros cortes en mayo y en el segundo semestre para culminar el pago de los intereses a las cesantías. Hacemos un llamado a los maestros porque están siendo víctimas de suplantaciones, están recogiendo y están cobrando las cesantías. Aquí nuestro deseo es que cada maestro haga su tarea, haga su labor, erradiquemos la intermediación y podamos nosotros mismos poder hacer mediante la plataforma los cobros respectivos. Y antes de despedirnos, hacerles una invitación muy especial, y es a participar el próximo jueves 1 de mayo en el marco del Día Internacional del Trabajo. A todos nuestros televidentes de Encuentro, no olviden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en nuestra página web www.fecode.edu.co y también en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión de Encuentro. ¡Feliz fin de semana!